Ahora vamos con la segunda sesión de la tarde y es sobre un tema especialmente relevante hoy en día. Y es que en un mundo donde la inteligencia artificial está transformando la forma en la que creamos, almacenamos y utilizamos la información, pues garantizar la seguridad y el cumplimiento normativo se ha convertido en un reto crítico. Todo esto y mucho más nos lo van a contar Pablo Ahumada, Senior Cloud Solution Architect, y Alejandro Hino, Cloud Solution Architect de seguridad de Microsoft, en su ponencia Seguridad y gobernanza de datos, cómo gobernar y proteger un ecosistema de datos en constante crecimiento. Seguidamente, después de su ponencia, vamos a tener el enorme placer de recibir a Raúl Alonso, Head of Architecture and Platforms de Moeve, que nos va a contar el proyecto de transformación de la IA que están viviendo en la compañía basado en Copilot y en protección y gobierno del dato. Le va a entrevistar Carlos Sanz, Senior Account Executive de Microsoft. Por favor, démosle una cálida bienvenida a Pablo y Alejandro. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este ratillo. Buenas tardes. Mi nombre es Pablo, de los dos que ha mencionado Belén. Y yo, Alejandro Hino. En este ratillo que tenemos nos gustaría hablaros sobre seguridad, sobre cómo gobernar un ecosistema de datos en el que se está utilizando la inteligencia artificial generativa, de los retos que supone esta adopción y espero que podamos contaros también cómo solventarlos. Que la inteligencia artificial ya se ha adoptado es un hecho, todo el mundo lo sabe, creo que sobre eso no hay ninguna duda, no es ninguna noticia. Lo que sí tenemos son estudios muy recientes que nos van a arrojar una serie de cifras que lo corroboran. Así pues, tenemos estudios de IDC donde se está comentando que el 95% de las empresas o organizaciones ya están adoptando la inteligencia artificial en sus entornos o están desarrollando estrategias para poder implementarlas. Tenemos un 75% de los trabajadores que gestionan o procesan información que realmente ya están utilizándola en sus puestos de trabajo y esto supone más del doble que hace 6 meses. Fijaros la progresión en la que vamos. Pero por otro lado también tenemos que solamente un 1% de todo esto que hemos comentado realmente están preparados para asumir o gestionar bien los retos que supone la disponibilidad masiva en los entornos de la inteligencia artificial generativa. Si además a esto añadimos unos informes de IDC que tratan sobre la analítica y la gestión del gobierno de datos y seguridad en entornos donde se está adoptando la IA generativa, que desprenden que las soluciones analíticas, al final, el valor que van a añadir está proporcionalmente relacionado con la adopción de la gobernanza y la seguridad. Y los resultados son poco esperanzadores desde el punto de vista de los riesgos que proporciona el tener unos datos poco confiables. Pero antes de seguir, yo creo que me gustaría que hiciéramos un poquito de foco para saber, cuando estamos hablando de esos riesgos, a qué nos estamos refiriendo. Por eso me gustaría que Alejandro nos contara un poco en qué consisten estos retos. Por supuesto. La inteligencia artificial ha cambiado la forma en la que trabajamos con nuestros datos. Nos dan nuevas ventajas, accedemos y nutrimos esta inteligencia artificial con nuestra información, pero también añade nuevos desafíos a este ecosistema del dato. Teníamos desafíos ya existentes que ahora se amplifican, como por ejemplo el exceso de permiso acumulado o la falta de clasificación, debido a que precisamente esta inteligencia artificial acelera ese descubrimiento del dato, nos da un acceso inmediato a todo ese dato que tenemos disponible en la organización. A partir de ese dato que tenemos en la organización también generamos nueva información, generamos reporting accionable, lo cual aumenta el valor de este dato no solo para nuestro usuario, sino también para el adversario que puede querer exfiltrar esa información para su beneficio propio. Y abrimos también nuevas vías por donde se nos puede fugar la información y tener impacto en nuestro cumplimiento o también un impacto reputacional en la organización. Por supuesto, además, tenemos un requisito regulatorio y debemos gobernar qué aplicaciones y qué tipo de datos sensible está fluyendo hacia ellas. Así que, Pablo, ¿cómo podemos empezar a gobernar estas oportunidades y estos desafíos? Sí. Como veis, tenemos tantos beneficios
como riesgos a la hora de trabajar con la información. Pero nosotros tenemos una propuesta para solucionar el problema. Nuestra propuesta, por supuesto, es Microsoft Purview. Como sabéis, Microsoft Purview se ha renovado recientemente para unificar una serie de características que inicialmente pues, estaban como en puntos diferentes en distintas webs. Esto lo que hace básicamente es disponibilizar la información para que sea mucho más sencillo hacer toda la gestión, por un lado, y por otro lado, nos va a permitir, a través de esa unificación, en esta versión, tratar información no solamente relativa a Microsoft 365. En este caso sabemos que los sistemas, la información no vive en un único sistema, tenemos diversidad de información, con lo cual ahora vamos a poder tratar todo el ecosistema, vamos a poder escanear activos, securizar activos que convivan tanto en las bases de datos locales que podamos disponer como en datos en la nube o incluso en nubes de otros proveedores que tengamos disponibles. Nuestro foco en este primer apartado se va a basar en la parte del gobierno de datos y es sobre lo que vamos a comentar en primera instancia. Yo os decía que tenemos una versión nueva de Data Gobernanza, sobre todo, y esa unión de todos esos productos que comentaba antes, que básicamente se han rehecho un poco para adaptarse a los nuevos tiempos que tenemos y a este reto que supone la adopción de la inteligencia artificial. Entonces, desde el septiembre pasado, desde el 30 de septiembre pasado, tenemos una versión nueva que ha puesto mucho foco en poder gestionar todo este tipo de retos que supone el manejar información, el que se nos pueda filtrar información o incluso a nivel de gobernanza el que la información que estamos generando no sea de valor porque no ha sido, digamos, limpiada o cualificada de forma adecuada. Pero para poder comentar realmente desde un punto de vista de aporte de valor, no vamos a hablar solamente de tecnología, lo que queremos hacer es clasificar todas estas nuevas características en 3 grandes bloques que hemos dado, les hemos puesto el nombre de visión completa o integral, confianza de datos e innovación responsable. En cada una de ellas lo que vamos a hacer va a ser ir desglosando una serie de herramientas o de características del producto que van a apoyar desde el punto de vista de implementar valor a negocio para poder asegurar que los datos sean de confianza, que tengamos una plataforma que integra todo y veremos cómo estamos adoptando innovación responsable para mejorar el producto desde el punto de vista de, por ejemplo, añadir funcionalidad desde el punto de vista de analítica que no viene a lo mejor dentro del producto. En el primer bloque tenemos un catálogo. El primer bloque está metido dentro de la visión completa o visibilidad completa y lo que tenemos es un catálogo que va a funcionar como eje central de la solución. Para los que no conozcan Purview en esta nueva versión, ese catálogo realmente lo que nos va a permitir va a ser definir una estructura que va a reflejar la entidad que tiene nuestra empresa en el modelo de negocio. Y lo va a hacer utilizando 3 elementos básicos. El primero, que son los dominios de gobierno, nos van a permitir tipificar o adquirir una etiqueta de tipología que ya de por sí van a definir a qué va a estar dedicado todo lo que tengamos por debajo en esa parte. Y además vamos a poder generar como jerarquías de dependencias entre ellas para reflejar mejor la complejidad real que existe en una compañía. Estos dominios de gobierno van a poder contener uno o varios productos de datos. El propósito del producto de datos realmente es tratar la información disponible dentro de una empresa de manera que ésta pueda funcionar como un consumible, un servicio más, que va a aportar valor al negocio, ¿no? Al usuario de negocio o incluso a otras empresas, dependiendo de la tipología de trabajo que haya o de los tipos de federaciones. Estos productos de datos, a su vez, van a contener los últimos elementos, digamos, de la cadena de la solución, que son los activos, lo que conocemos como activos dentro de la empresa, que pueden ser de tipo tablas, de tipo informes, cuadros de mando, procedimientos almacenados, pues hay diferentes, entre otros, que nos van a servir para poder montar toda esa estructura que refleje cada una de las empresas, por muy complejas que sean. Por supuesto, todo esto que he comentado es completamente jerarquizable y lo vamos a poder manejar de forma muy sencilla.
También, dentro de lo que es la visión completa, vamos a encontrar un conjunto de informes que nos van a permitir hacer una monitorización exhaustiva de la calidad del dato con el que estamos manejando. Una de las cosas que hemos dicho es que los proyectos están abocados a fracasar si los datos no son buenos. Esto es algo que habéis oído siempre en las plataformas analíticas y en este caso no es menos. Tenemos un conjunto de informes predefinidos que cuelgan directamente del catálogo en un apartado de salud que tenemos y que lo que nos van a permitir es monitorizar diferentes aspectos, ¿no? Por ejemplo, si yo me centro en la parte de gobierno total, lo que voy a encontrarme dentro de ese informe son una serie de indicadores que me permiten medir, por ejemplo, el nivel de usabilidad que tiene un producto de datos concreto o el catálogo general. Cómo depurados están los datos. Voy a enumerar algunos porque hay 6 o 7 y se nos iría todo el tiempo si trato de alcanzarlos todos. Tenemos unos de reglas de calidad, que es otra de las cosas que comentaremos más adelante. Nosotros imponemos unas reglas de calidad, las diseñamos y este scoring que se va a generar en base a cómo evalúen estas reglas de calidad sobre nuestros activos va a aparecer también en este informe. Y luego tenemos una general que lo que hace es que nos muestra como una especie de promedio de todos los demás para que de un vistazo podamos saber más o menos cómo estamos a este nivel. Otra de las cosas que se ha hecho en esta versión del producto es, no nos hemos centrado solamente en la parte de gobierno relativo a lo que es la parte analítica. Aquí, por ejemplo, tenemos 3 características que también están consolidadas dentro del portal y que lo que nos permiten al final es implementar soluciones de protección de datos. Tenemos, por un lado, la posibilidad de etiquetar de forma consistente todos los datos que vienen durante el escaneo, independientemente de si estos vienen de una base de datos o estoy trayéndome ficheros Parquet de un lakehouse o de un data lake. Tenemos la posibilidad de utilizar la gestión del ciclo de vida para ceñirnos al cumplimiento que nos imponen las leyes regulatorias como GDPR. O sea, puede ser que haya datos sensibles que no pueden estar en el sistema más de 3 años por cumplimiento, pues no nos tenemos que preocupar. Llegamos, establecemos esa fecha en los repositorios que queramos y automáticamente estos datos se mantienen. Lo mismo para la permanencia. Si nosotros no queremos que nos borren un dato porque sabemos que tiene que estar durante un tiempo X, pues hacemos lo mismo pero a la inversa. Y por último, mejoramos la granularidad del acceso a los activos que tenemos gracias a que podemos manejar acceso basado en atributos, como podría ser, por ejemplo, las etiquetas. De esto probablemente Alejandro más adelante comentará alguna cosa. Vale, otra de las áreas, yo os he contado que hay 3 bloques, nos hemos comido el primero. En el segundo encontramos todo este conjunto de características que van a ir más orientados a generar confianza en el usuario para que estos datos sepamos que nos van a servir para tomar mejores decisiones dentro de la compañía. Entonces, una de las cosas que tenemos que nos van a ayudar es dentro del catálogo, yo he comentado que esa categorización de alguna manera va a contextualizar todo lo que hay por debajo. Esa es una de las mejoras que se proporcionan. Otra, lo que nos va a permitir es no tener una relación 1 a 1 con activo y un modelo de negocio que quiera expresar algo en términos de conocimiento del dato. En este caso, hemos elevado el nivel de abstracción a un elemento que llamamos producto de datos, donde no tenemos que meter un solo activo. Vamos a poder meter tantos activos como queramos, uno o varios, y lo que sí que vamos a buscar es que estén relacionados entre sí, que de alguna forma aporten información valiosa por el contexto que tienen. Así, por ejemplo, podríamos utilizar un informe como activo dentro de un producto de datos y en lugar de meter solamente el informe, estaríamos localizando también el origen de datos en el que está basado y meter el origen de datos, todos los pasos intermedios a través de tablas que ha recibido ese procesado de datos y al final pues estaría la parte de visualización, con lo cual el usuario cuando entre va a tener muchísimo más contexto y eso pues va a enriquecer ese producto de datos. Y por último tenemos un portal de acceso en modo autoservicio que garantiza que el usuario encuentre la información, pero que también se haga de forma segura y con confianza. Dentro del apartado de confianza, seguimos en el segundo bloque, tenemos otro conjunto de características que nos van a ayudar a mejorar esa confianza en los datos. En este caso sí que vamos a hablar ya directamente de reglas de calidad. Yo lo he comentado antes de forma muy rápida, esas reglas de calidad lo que nos van a permitir al final es definir una serie
de cumplimientos en términos de estos campos no pueden venir vacíos, esta información no puede estar duplicada. Y para poder crear esas reglas tenemos como dos formas de hacerlo dentro de la herramienta. Una, desde cero, a mano. Nosotros sabemos ya lo que queremos sobre un conjunto de datos porque lo tenemos conocido. Y la otra nos va a permitir utilizar Copilot para, sobre un profiling que hayamos hecho previamente, lanzarlo, que haga un estudio y nos sugiera pues, qué reglas de calidad pueden aparecer ahí. Os puede parecer algo nimio, pero cuando hemos hecho la prueba en alguno de estos casos, hay veces que incluso detecta relaciones de etiquetas con códigos que en algunos casos se incumplen y directamente empiezan a aparecer rojos, ¿no? Con lo cual es súper útil. O sea, no damos por hecho nada y a veces la IA descubre cosas que no esperamos. El tercer bloque de funcionalidades que teníamos es la innovación responsable. Aquí realmente voy a comentar dos cosas. La primera habla sobre la utilización de la IA también para poder localizar estos activos de forma muy fácil. Tenemos un combo donde nosotros podemos escribir en lenguaje natural lo que creemos que buscamos o algo que describe lo que buscamos. No tenemos por qué ir, como antes, a buscar una palabra clave que si no la recordábamos, pues a lo mejor el activo no aparecía nunca. Y en este caso, pues ya los productos de datos aparecen, nos muestran cosas relacionadas y creo que es algo bastante útil. Y luego tenemos otra dentro de innovación responsable, que es la posibilidad de ampliar capacidades. Yo he comentado que hay una serie de informes que vienen predefinidos que ya nos dan un montón de información que nos van a servir para monitorizar. Pero aparte de esto, si nosotros necesitamos extender esas capacidades porque tenemos una serie de informes que sabemos que van a requerir algo especial, siempre podemos hacer un export a un data lake o a Fabric, a un lakehouse de Fabric, y ahí construir nuestra solución un poco a medida. Esto cubre un poco todo lo que es la parte de riesgos que hemos estado comentando desde el punto de vista de solución para gobernanza. Pero vamos a pasar a ver la parte de seguridad con Alejandro. Sí, llegaríamos a la vertical de seguridad del dato, que tradicionalmente es la que hemos visto más asociada a nuestra suite de colaboración, al entorno 365, pero que ahora vamos a integrar para extenderlo de forma transversal a la forma en la que trabajamos con la inteligencia artificial y con el dato dentro de la organización. ¿Por qué? Porque además, aparte del riesgo tradicional, que era el adversario externo, el que comprometía una identidad y podía exfiltrar el dato, además requerimos empezar a acometer estos riesgos que mencionábamos al principio de la presentación. Tenemos también el riesgo interno, que puede ser malicioso o de forma inadvertida. Puede ser un usuario o una entidad interna dentro de nuestra organización exfiltrando información para su beneficio propio, como puede ser de forma inadvertida una fuga de datos, por ejemplo, a aplicaciones no gobernadas o incluso también el impacto en la disponibilidad de dicha información. Ese usuario malicioso puede sabotear nuestras fuentes de información. Por ejemplo, pues un dato de SharePoint. Vamos a tener unos requisitos de retención. Debemos trabajar entonces end-to-end, monitorizar tanto qué tipo de dato está fluyendo a este catálogo de aplicaciones de inteligencia artificial. Debemos identificar y perfilar esas aplicaciones para ver si sancionamos su uso dentro de la organización y, por supuesto, necesitamos auditar, necesitamos gobernar y preservar no solo los prompts y las respuestas, sino si ese contenido que estamos generando también se está clasificando y protegiendo de forma adecuada. Igual que en seguridad hemos hablado siempre de confidencialidad, integridad y disponibilidad, también ahora vamos a tener que trabajar con lo que sería el descubrimiento de la información y la correcta clasificación. Vamos a necesitar establecer políticas eficientes que nos permitan protegernos de esa posible exfiltración o cubrir esos casos de uso que vamos a permitir en la organización y, por supuesto, además, auditar toda esa actividad y poder encontrar líneas temporales en las cuales, mediante Machine Learning, podamos identificar ese riesgo y darle herramientas a nuestro SOC,
a nuestro XDR para poder reconocer y responder a esos incidentes de seguridad. Information Protection nos va, dentro de estos 3 pilares, Information Protection nos ayuda a clasificar y proteger esa información. Data Loss Prevention nos va a permitir crear esas políticas para poder controlar los casos de uso que vamos a permitir. E Insider Risk Management, mediante ese modelo de Machine Learning, va a identificar esos patrones anómalos que podrían representar uno de estos riesgos que estamos intentando proteger. Y combinamos esas capacidades, por ejemplo, el DLP e Information Protection para detectar y autoclasificar ese dato en uso o en tránsito. Vamos a poder aprovechar la contextualización que nos da Information Protection para ajustar el nivel de riesgo percibido adaptado al nivel de sensibilidad del dato con el que estamos trabajando, y también vamos a poder usar ese nivel de riesgo, bajo, medio, alto, para adaptar nuestras políticas de DLP, que no trabajemos de una forma binaria, si dejo, no dejo, que podamos adaptarlo, Adaptive Protection, que vamos a ver ahora un poquito más en detalle. Lo que nos va a permitir es que esta clasificación en riesgo bajo, medio, alto, nos va a permitir tener un enfoque de DLP, por ejemplo, formativo, dar tips a los usuarios de cómo deben trabajar con un tipo de dato sensible. También nos va a permitir bloquear, pero darle la oportunidad al usuario de informar por qué está realizando esta acción, o directamente bloquear esa acción. Y además esta métrica de riesgo la vamos a poder integrar con otras áreas. Por ejemplo, el acceso condicional dentro de Entra nos va a permitir, por ejemplo, que en ciertos niveles de riesgo empecemos a cerrar el acceso solo a aquellas aplicaciones más sensibles, intentando complementar ese equilibrio entre protección y productividad de nuestros usuarios. Y también vamos a poder usar esos escenarios de riesgo para donde estamos detectando una necesidad de retener información que se puede estar eliminando de forma anómala, pues poder aplicar de forma transparente, sin conocimiento del usuario, esas reglas de protección. Y con esto, además, lo que hacemos es que extendemos esa visibilidad que asociábamos mucho a la suite de colaboración a que nuestros propios usuarios trabajando en Fabric van a poder aprovechar ese etiquetado. Por ejemplo, aplicando etiquetado en sus reports de Power BI, y vamos a poder usar ese descubrimiento del dato, ya sea en fuentes estructuradas o no estructuradas, para etiquetar ese contenido y que además fluya a través de nuestros usuarios consumiendo dicha información, que ese etiquetado, que esa política de sensibilidad se aplique también en los artefactos que generan, ya sea un report, ya sea documentación ofimática. Y, por supuesto, además, dentro de Fabric vamos a poder usar esa señalización de cómo trabajan nuestros usuarios, cómo consumen, qué acciones están realizando, para enriquecer esa medición de riesgo. Y con esto, pues muchas gracias y damos paso a Experiencia Moeve. Buenas tardes, muchas gracias. Espero que seamos interesantes. Y tenemos a Raúl Alonso, que habíamos dicho es el responsable de arquitectura de plataforma de Moeve. Entiendo que todos conocéis que Moeve es el antiguo CEPSA, pero bueno, no está de más recordarlo. Y yo creo que es muy interesante porque desde el principio yo creo que Moeve fue una compañía que apostó claramente por la IA, tanto por la IA como por Copilot, como palanca de transformación del negocio. Es más, incluso dentro del cambio de cultura y el cambio de nombre lleva asociado, pues estáis impulsándolo más con un proyecto de movilización. Pero ¿dónde estáis? ¿Cuál es el estado del arte ahora mismo tanto de la IA como de Copilot en Moeve? Bueno, pues te cuento un poco. Muchas gracias, lo primero, por la invitación. Encantado de estar aquí. Yo diría que el estado en el que estamos ahora es un estado de integración bastante avanzada. Pues en el uso de estas herramientas, tanto de la inteligencia artificial en general como de Copilot, como tecnologías que nos permiten alcanzar pues, mayores niveles de productividad y eficiencia para las personas en múltiples ámbitos, ¿no?
Por un lado, con Copilot pues, tenemos una experiencia desde hace año y medio más o menos como early adopters de Microsoft 365 Copilot, de unas 600 licencias con las que hemos llegado a alcanzar unos 800 empleados con un modelo de rotación, ¿no? Y en ese caso, pues, tenemos en base a las encuestas, tenemos un alto nivel de adopción, un alto nivel de satisfacción también, y unas métricas que indican que más o menos conseguimos productividades en torno al 5 o 10%, dependiendo un poco de la función. Luego, por otra parte, el uso de Copilot lo que está provocando también, lo estamos notando ya, es que los empleados están cambiando su mindset y cada vez nos llegan más casos de uso, más frecuentemente, de temas que a lo mejor no conviene tecnológicamente resolver con Copilot, pero sí con una arquitectura de agentes. Digamos que ese cambio de mentalidad se está produciendo ya y cada vez son más frecuentes estos casos de uso. Y luego, pues bueno, nuestro enfoque ha sido de capacitarnos tecnológicamente y organizativamente para hacer frente a esta demanda y no de hacer un gran levantamiento de casos de uso y una priorización de todo esto, ¿no? Que es un enfoque que conocemos que otras empresas sí que están haciendo. Pero lo que creemos es que precisamente por las características de la inteligencia artificial y de Copilot, pues que se llevan comentando a lo largo de todo el día, ¿no? Como son pues, la velocidad de adopción, la capacidad de llegar a usuarios no técnicos e incluso este cambio de mindset que provoca también, que comentaba ahora, pues facilitan el hecho de que no tengamos que hacer este levantamiento y simplemente pues, podemos esperar a que la demanda nos llega y podemos ir modulando la integración en función de esa llegada de casos de uso que seguro va a ocurrir, ¿no? Y es una aproximación pues, que creemos pues, más económica probablemente que nos está funcionando muy bien. Hay una cosa que siempre nos llamó la atención a todo el equipo desde el principio, es ese enfoque holístico que disteis desde el principio en el punto de la IA y Copilot, no focalizado, como habéis dicho, en casos de uso, sino viendo un poco la globalidad. En ese sentido, ¿qué importancia dais al gobierno y a lo que es la seguridad del dato? Bueno, pues la seguridad, esto seguro que nos lo has oído muchas veces, Carlos. La seguridad en Moeve y por extensión la ciberseguridad son una condición previa. Entonces, aplicamos los principios de máxima seguridad, los más altos estándares a todo y en particular al mundo del dato, ¿no? Pues, conceptos como el Zero Trust, el Need to Know, el ownership sobre los datos, el principio de mínimo privilegio, pues forman parte de nuestro ADN y están en nuestro día a día, ¿no? Entonces, pues, nuestras políticas y procedimientos nos garantizan el cumplimiento de estos principios y a la vez conjugan pues, la posibilidad de compartir información entre personas y departamentos, que es algo que, por supuesto, aporta mucho valor a la compañía. ¿Hay alguna acción específica que consideras que ha sido clave dentro de lo que es la parte del gobierno y lo que es la parte de seguridad? La verdad es que tenemos muchas líneas de acción aquí. Tenemos, por ejemplo, como seguro casi todas las compañías, un sistema de inventariado de datos, ¿no? Pues el típico catálogo de datos, tiene muchos nombres, yo creo que ahí no somos particularmente diferenciales. Sí que tenemos también inventariado de sistemas de IA, un poco pues, bajo los mismos principios pues, para conseguir un mayor nivel de gobierno, reutilización, evitar riesgos, etc. Y por otra parte, hemos publicado nuestra propia definición de principios éticos de la inteligencia artificial, muy basada en el Acta de la Unión Europea, y ahora estamos trabajando en un procedimiento que nos permita, para cada caso de uso de inteligencia artificial, evaluar el cumplimiento de estos principios éticos y también evaluar los riesgos inherentes a la implementación de ese caso de uso, ¿no? Por otra parte, tenemos también que nuestro propio modelo de gestión de la demanda nos aporta cierto control ante los riesgos del uso de la IA por el hecho de recomendar siempre la implementación más adecuada para cada caso de uso, ya sea Copilot, ya sea una arquitectura de agentes, un sistema RAG, y guiar esa implementación hacia los equipos que estén más capacitados para hacerlo. Por otra parte, tenemos también en el plano del mundo del dato, el control que tenemos muy adoptado el concepto de data ownership en toda la organización. Pues eso, al final necesitamos prevenir que los datos se usen indiscriminadamente y todos los casos de uso necesitan la aprobación expresa del owner de los datos para compartir esa información, ¿no? Por parte de equipos o personas. Y ya por último, a nivel de herramientas, sí que tenemos un poco más de dispersión en cuanto a temas de gobierno, trazabilidad, etcétera. No tenemos una única herramienta centralizadora. Es una dispersión que yo creo que es inherente también a la propia dispersión de los sistemas de información, de sistemas de datos.
y que en parte intentamos paliar con herramientas como Purview, ¿no? Nos ayudan un poco a mejorar nuestra posición. Sí, la pregunta que a continuación te iba a hacer es poco. Vosotros sois también uno de los, lleváis bastante tiempo con Purview, llevamos tiempo hablando sobre las características, yo creo que lleváis más de 1 año y medio, casi 2. ¿Hasta qué punto estáis utilizando Purview para unificar todo lo que es la gestión, la criticidad y el tema de cumplimiento dentro de Moeve? Pues la verdad es que sí, llevamos como 1 año y medio más o menos con esta experiencia con Purview, temas de prevención de fuga de información y protección de datos. Y pues básicamente hemos usado parte de las características que han contado ahora los compañeros, ¿no? Tenemos una taxonomía definida que nos permite aplicar esas etiquetas, ese autoetiquetado en base a clasificadores automáticos entrenados pues, en base al contenido, ¿no? Y por otro lado también tenemos políticas que nos permiten conjugar esa taxonomía con el dispositivo, donde el dispositivo puede ser un dispositivo físico como una impresora y sabemos quién está imprimiendo información confidencial, o puede ser un canal, puede ser Teams, puede ser el correo, y también la dirección de la información, si es un tráfico interno, si es una información que está saliendo de la compañía. Entonces esas políticas nos permiten conjugar todo eso, saber si se está produciendo algún tipo de exfiltración de información confidencial, si es necesario pues levantarlo, exceptuarlo si hace falta. Y esto, por ejemplo, pues es algo que, hilando un poco con los temas de inteligencia artificial, pues es de mucha aplicación, ¿no? El típico caso de uso en el que tienes que acceder a información en un SharePoint, por ejemplo, que puede ser confidencial, pues bueno, lo tenemos bien gobernado. Bien, fantástico. Y un poco, ¿cuáles serían los tips de por qué elegisteis Microsoft como compañero de viaje dentro de la IA, Copilot y Purview específicamente? Bueno, a ver, está claro que sois uno de los líderes del mercado en inteligencia artificial, también en la parte de protección de datos con Purview. También tenemos un largo historial con vosotros, somos partners. Y luego hay una cosa que también creo que es muy diferencial con vosotros, que es ponéis mucho foco siempre en la adopción, ¿no? Pues el ejemplo paradigmático puede ser la Power Platform. O sea, es verdad que la velocidad de adopción con todos los productos de Microsoft siempre es muy elevada. Y luego, pues bueno, unido a nuestra estrecha colaboración pues con toda la suite de puesto de usuario, identidad interna, etcétera, pues hizo que la decisión fuera sencilla. Bien, genial. Y yo una última pregunta, y más casi como recomendación, una pregunta abierta. Dentro de este proceso de transformación, de apuesta por la IA, ¿cuáles son los próximos pasos? Y sería una doble pregunta. ¿Los próximos pasos, hacia dónde vais? ¿Cómo os veis en un futuro dentro del uso de IA y Copilot? ¿Y algún tipo de recomendación, lecciones aprendidas de esos 1 año y medio que lleváis en IA, Copilot, o 1 año y medio también de Purview hacia el resto, hacia nuestros compañeros? Pues a ver, como próximos pasos tenemos pendiente de lanzar un plan de comunicación a toda la compañía para promocionar un poco el uso de Copilot embebido en el navegador o en Teams, por ejemplo, pues también como alternativa al uso de herramientas no corporativas, inteligencia artificial para uso personal, ¿no? O para productividad personal. Y también un poco como concienciación del uso de herramientas corporativas, ¿no? Que prevengan la fuga de información, etcétera. Y luego también queremos lanzar un poco una estrategia ya más por área de negocio que permita aportar claridad en cuanto a las herramientas y casos de uso, ¿no? Pues qué casos de uso tiene más sentido traccionar con Copilot, con Microsoft 365 Copilot, o con quizá herramientas de inteligencia artificial embebidas en productos comerciales, más de dominio, o desarrollos de agentes, sistemas RAG, etcétera, ¿no? Queremos tener un poco ese roadmap y esa estrategia publicada. Como lecciones aprendidas, yo diría que, como comentaba al principio, la estrategia que estamos siguiendo de no hacer ese levantamiento de casos de uso, de modular la implementación en base a esa gestión de la demanda que seguro va llegando, creo que nos está funcionando bien. No sé cómo serán otras empresas, pero desde luego creo que la inteligencia artificial, sobre todo la generativa, tiene tanto tirón que los casos de uso llegan seguro. Y me parece un muy buen enfoque. El simplemente, lo digo, simplemente esperar que lleguen. Bueno, sí, simplemente esperar que lleguen, pero más allá de aplicar, según van llegando, cuando acumulas, aplicar ciertos criterios de priorización, creo que no es necesario ese levantamiento, esa matriz de priorización, etcétera. Creo que es más sencillo simplemente, pues eso, confiar en que la adopción va llegando, ¿no? Por supuesto, vamos a seguir a tope con la seguridad, vamos a seguir profundizando en las capacidades de Purview, que sabemos que estáis también metiendo mucha carga en evolucionar las capacidades, confiamos mucho en lo que nos está dando.
y poco más. Y a seguir junto con vosotros a que nos ayudéis a seguir explorando. Genial. Yo aquí simplemente puntillar también el gran esfuerzo que ha hecho Mueve internamente con todos los equipos para adoptar y hacer uso interno de la IA y de Copilot. Digamos, muchas veces somos los partners o los fabricantes los que empujamos. En este caso casi ha sido internamente un trabajo excelente el que habéis realizado. Pues sin más, agradecerte tu tiempo, la experiencia, el éxito del futuro y que sigamos compartiendo ese camino en los próximos años. Muchísimas gracias. Muchas gracias.